Mi hija consentida les dijo a sus amigas que prefería verme muerta que pobre, pero su reacción me hizo darme cuenta de que no merecía nada de la fortuna que esperaba. Estefanía creció obteniendo lo que quería en el momento en que lo quería porque pensé que darle todo la haría segura de sí misma y exitosa. Escuelas privadas, viajes a la nieve, ropa de diseñador, un coche nuevo a los 16, otro coche nuevo a los 18 porque el primero ya no le parecía cool. Pagué por su educación universitaria de prestigio, su departamento, sus vacaciones de primavera en Cabo, sus prácticas sin sueldo en revistas de moda, su startup que fracasó, su segunda startup que también fracasó. Nunca escuchó la palabra no y yo me decía que la estaba preparando para el éxito. Mientras tanto, su hermana menor, Sofía, tuvo una infancia completamente diferente, no porque la quisiera menos, sino porque me había vuelto a casar y mi segundo esposo insistió en enseñarle responsabilidad financiera. Sofía tuvo trabajos de medio tiempo para sus gastos, usaba ropa normal en la escuela pública y conducía un coche usado que compró con sus propios ahorros. Obtuvo becas para la universidad estatal y trabajaba por las noches en un restaurante para pagar sus libros y materiales. Yo pensaba que se estaba perdiendo las ventajas que le daba a Estefanía, pero Sofía nunca se quejó, solo trabajó más duro. Cuando las llamé a ambas para anunciar mi desastre financiero, la primera respuesta de Estefanía fue: «Ay, no, mamá, qué vergüenza, ¿qué va a pensar la gente?». Sofía preguntó de inmediato si yo estaba bien y cómo podía ayudar. Les dije que había invertido mis ahorros para el retiro en el negocio de un amigo, que resultó ser una estafa, y lo había perdido todo, incluyendo la casa. Estefanía dijo: «Pues, no te puedes quedar conmigo. Solo tengo un cuarto y Beto no estaría cómodo con eso». Beto era su novio de 3 meses, que prácticamente vivía en el departamento que yo todavía estaba pagando. Sofía dijo que inmediatamente convertiría su oficina en casa en un dormitorio para mí. En las siguientes semanas, las diferencias se hicieron aún más extremas. Estefanía llamó para quejarse de cómo mi situación la estaba afectando a ella. Sus amigas le estaban haciendo preguntas y era humillante. De hecho, me pidió que le dijera a la gente que estaba de viaje en lugar de en bancarrota porque sonaba mejor. Dijo que no podía ayudar económicamente porque tenía que mantener su estilo de vida, pero que tal vez Sofía podría conseguir un segundo empleo para apoyarme, ya que de todos modos estaba acostumbrada a trabajar. Sofía ya estaba buscando soluciones. Llegó con una hoja de cálculo de presupuesto calculando cómo podríamos manejar los gastos juntas. Había investigado servicios sociales para los que yo podría calificar y me hizo citas. Traía la despensa todas las semanas y cocinaba comidas extra para que yo tuviera sobras. Incluso ofreció vender su coche y tomar el autobús para que tuviéramos un fondo de emergencia. La verdadera prueba llegó cuando les dije que la casa iba a ser embargada y necesitaba ayuda para la mudanza. Estefanía dijo que tenía un fin de semana de spa planeado desde hacía meses y que no podía reprogramar. Cuando le dije que perdería todo si nadie me ayudaba, dijo: «Quizás debiste haber pensado en eso antes de hacer inversiones riesgosas a tu edad». De hecho, me envió enlaces a albergues para personas sin hogar diciendo que no eran tan malos y que algunos hasta tenían habitaciones privadas. Mientras tanto, Sofía se tomó días libres del trabajo que no podía permitirse para ayudarme a empacar. Rentó una camioneta con su tarjeta de crédito y reclutó a su novio para ayudar a cargar las cajas. Ese día, Estefanía me envió un mensaje preguntando si podía depositarle vía transferencia $500, dólares americanos, 8.5 dólares pesos mexicanos aproximadamente, para su tratamiento de spa porque su tarjeta de crédito estaba al límite, y prometió pagarme cuando las cosas mejoraran. 3 meses después de mi supuesta bancarrota, las invité a cenar al departamento de Sofía, donde me había estado quedando. Estefanía llegó 40 minutos tarde quejándose del tráfico e inmediatamente le preguntó a Sofía por qué había elegido un barrio tan barato. Pasó toda la cena hablando de sus problemas, lo difícil que era encontrar buena ayuda, lo caro que era su membresía del gimnasio, cómo Beto quería vacacionar en Europa, pero ella solo podía pagar México. Ni una sola vez preguntó cómo me estaba yendo o si necesitaba algo. Finalmente dije: «Tengo algo importante que decirles a las dos». Me levanté y saqué mis estados de cuenta bancarios. No estoy en bancarrota. Nunca perdí dinero. Tengo $3 millones, 51 dólares 000 pesos mexicanos en ahorros e inversiones más 2 propiedades de alquiler. Todo esto fue una prueba para ver cuál de mis hijas se preocupaba realmente por mí y no por mi dinero. A Estefanía se le cayó la mandíbula y comenzó a reír diciendo: «Ay, gracias a Dios, mamá. Sabía que algo andaba mal. En verdad me tenías preocupada por un minuto. Ahora puedes pagarme por todo el estrés que me causaste y podemos ir de compras mañana para celebrar», dije. No he terminado, Estefanía. Saqué una carpeta y comencé a leer los mensajes que le había enviado a sus amigas sobre mí. «La bancarrota de tu mamá es tan vergonzosa. Estoy fingiendo que está muerta en lugar de pobre. Las personas mayores no deberían apostar con dinero que no pueden permitirse perder. Si termina en la calle, esa no es mi responsabilidad. Gracias a Dios no soy como ella». Sofía estaba llorando y dijo: «Mamá, ¿cómo pudiste mentirme? He estado tan angustiada por ti». Dije: «Lo sé, mi amor, y lo siento, pero necesitabas saber la verdad sobre ambas».
Luego me dirigí a Estefanía. Estefanía, vas a recibir exactamente lo que me ofreciste cuando pensaste que no tenía nada. Nada. Estefanía me miró fijamente por un momento y luego comenzó a reír, pero sonaba forzado, como si no pudiera decidir si esto era real o algún tipo de broma. Seguía mirando de mí a Sofía como si alguna de las dos fuera a romper el personaje y admitir que todo era parte de alguna lección extraña que yo estaba enseñando. Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano y su voz sonó temblorosa cuando preguntó por qué me había sometido a 3 meses de preocupación, llanto y planeación de presupuestos si en realidad no necesitaba ayuda. Vi cómo la risa de Estefanía se desvanecía en confusión y luego en algo más duro mientras procesaba lo que acababa de decir. Abrió y cerró la boca 2 veces antes de que salieran las palabras, preguntando si esto estaba sucediendo de verdad. Me dirigí a Sofía primero porque ella merecía una explicación más que nadie. Le dije que necesitaba saber la verdad sobre mis 2 hijas antes de tomar decisiones finales sobre mi patrimonio y quién obtendría qué cuando muriera. Dije que tenía que ver a quién le importaba yo realmente y a quién solo le importaba mi dinero. Estefanía me interrumpió antes de que pudiera decir más y su voz subió un tono mientras decía que todo esto era una locura y que yo le debía una disculpa por el estrés emocional que había causado. Dijo que la había hecho pasar un infierno durante 3 meses. Haciéndola preocuparse porque su madre estuviera en la calle. Luego, sin perder el ritmo, preguntó cuándo iba a comenzar de nuevo su mensualidad porque había tenido que recortar muchísimas cosas y había sido muy difícil. Miré a Estefanía y dije que no habría más mensualidad, ni más pagos de renta para su departamento, ni más financiamiento para su estilo de vida, sus tarjetas de crédito, sus fines de semana de spa o cualquier otra cosa. El color se le fue del rostro y se puso pálida como si la hubiera abofeteado. Se levantó tan rápido que su silla raspó el piso de Sofía y dijo que no podía simplemente cortarla sin avisar. Dijo que tenía gastos y compromisos y una vida entera construida alrededor de mi apoyo. Comenzó a enumerar cosas como su membresía del gimnasio, el pago de su coche y sus citas de peluquería, como si fueran necesidades que yo estaba siendo cruel al quitarle. Sofía intervino en voz baja y preguntó si realmente iba a castigar a Estefanía para siempre o si era otra prueba dentro de la prueba. Miré a Sofía y le dije que esto era real y permanente y que no habría más pruebas. Le expliqué que Estefanía me mostró exactamente quién era cuando pensó que no tenía nada, y esa persona no era alguien a quien yo quisiera seguir solapando. La cara de Sofía hizo un gesto complicado, como si entendiera, pero también se sintiera triste por ello, porque a pesar de todo, Estefanía seguía siendo su hermana. El shock de Estefanía se transformó en pura ira y comenzó a gritar que nada de esto era justo. Dijo que yo fui quien la crió para esperar apoyo y que ahora le estaba quitando el piso. Su teléfono vibró en la mesa y ella lo agarró y miró la pantalla. Su cara se tensó y escribió algo rápido y agresivo con los pulgares. Luego arrojó el teléfono de vuelta y exigió saber qué esperaba que hiciera ahora. Dijo que no tenía experiencia laboral real porque yo siempre le había dicho que no la necesitaba. Dijo que la había preparado para el fracaso y que ahora la estaba abandonando. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre que había preparado antes de venir. Se lo entregué a Estefanía y le dije que contenía un cheque por $5,000.80 y $5 mexicanos. Le expliqué que este era su pago final de mi parte y que debería ser suficiente para 2 meses de renta mientras encontraba un trabajo y resolvía su vida. Estefanía rasgó el sobre, sacó el cheque y lo miró como si le hubiera dado dinero de un juego de mesa. Dijo que $5,000 ni siquiera cubrirían sus deudas de tarjeta de crédito, y mucho menos la renta y la comida y todo lo demás. Me agitó el cheque y su mano estaba temblando. Sofía se levantó y preguntó si podía hablar conmigo en privado en su recámara. La seguí por el pasillo corto y cerró la puerta tras nosotros. Nos sentamos en su cama y se quedó en silencio por un minuto antes de decir que entendía por qué hice esto, pero que le dolía que no hubiera confiado en ella lo suficiente como para decirle la verdad. Dijo que pasó 3 meses absolutamente aterrorizada por mi futuro. Dijo que se quedaba despierta por la noche tratando de encontrar la manera de ganar más dinero para mantenerme. Dijo que incluso había considerado buscar un segundo trabajo y había llamado a su banco para solicitar un préstamo personal. Me disculpé con Sofía y lo dije con total sinceridad. Le dije que lamentaba haberle mentido y haberla hecho preocuparse, pero que tenía que hacer que la prueba fuera real o no revelaría la verdad. Dije que si le hubiera dicho que era falso, su comportamiento no habría sido genuino y no habría aprendido nada real sobre ninguna de mis hijas. Sofía asintió lentamente y preguntó qué pasaría ahora con Estefanía. Preguntó si realmente iba a dejarla en apuros o si cedería cuando Estefanía volviera llorando en unas semanas. Le dije a Sofía que hablaba en serio sobre los límites y que no cambiaría de opinión por mucho que Estefanía rogara, amenazara o manipulara. Regresamos a la sala y encontramos a Estefanía caminando de un lado a otro y hablando por teléfono en voz alta y urgente. Decía que necesitaban hablar de inmediato y algo sobre cómo todo se estaba cayendo a pedazos. Cuando nos vio entrar, terminó la llamada rápidamente y se giró para encararme. Exigió saber sobre su fondo fiduciario y su herencia. Dijo que yo no podía quitarle lo que era legalmente suyo y que hablaría con un abogado si era necesario. Tenía la cara roja y los puños apretados a los lados. Le dije a Estefanía que no había fondo fiduciario porque nunca había establecido uno para ella. Dije que mi testamento actualmente le dejaba todo a Sofía, con solo una pequeña cantidad simbólica para Estefanía. Le expliqué que después de observar su comportamiento durante estos 3 meses,
Decidí que Sofía era la única hija que merecía heredar mi patrimonio. La cara de Estefanía pasó de roja a casi morada y gritó que yo era una vieja malvada que la estaba castigando por ser honesta sobre sus sentimientos. Dijo que esos mensajes a sus amigas eran privados y yo no tenía derecho a leerlos. Dijo que todos se quejan de sus padres a veces y que no significaba nada. Sofía dejó su vaso de agua y se levantó del sillón. Miró a Estefanía y dijo que el problema no era la honestidad o desahogarse con amigas. El problema era la crueldad, el egoísmo y la completa falta de preocupación por otro ser humano. La cara de Estefanía se contorsionó y se giró hacia su hermana. Comenzó a gritar que Sofía había estado jugando a ser la hija perfecta todo este tiempo solo para manipularme. Dijo que Sofía quería robar su herencia y había estado tramando esto durante meses. Apuntó con el dedo a Sofía y la acusó de ponerme en contra de mi propia hija. Sofía mantuvo la calma y dijo que no necesitaba tramar nada porque las propias acciones de Estefanía revelaron todo. Estefanía agarró su bolso del brazo de la silla. Estaba temblando y su voz se hizo más fuerte mientras enumeraba todas las formas en que Sofía supuestamente la había saboteado a lo largo de los años. Me levanté y les dije a ambas que se detuvieran inmediatamente. La habitación se quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Estefanía. Miré a Estefanía y dije que tenía exactamente una semana para sacar todas sus pertenencias del departamento que yo había estado pagando. Después de 7 días, las cerraduras se cambiarían y cualquier cosa que quedara sería donada a la caridad. La boca de Estefanía se abrió, pero al principio no salió sonido. Luego comenzó a decir que yo no podía hacer eso porque tenía un contrato de arrendamiento y derechos como inquilina. Saqué mi teléfono y le mostré el contrato de arrendamiento donde yo figuraba como la titular principal y ella era solo una ocupante autorizada. Le dije que la compañía de administración de la propiedad ya estaba notificada y realizarían una inspección de desalojo en 8 días. Estefanía agarró su bolso y se lo echó al hombro tan fuerte que la correa casi se rompe. Salió dando un pisotón hacia la puerta y la cerró de golpe con tanta fuerza que un marco de fotos se cayó de la pared de Sofía y el vidrio se hizo añicos en el piso. Sofía y yo nos quedamos allí mirando el marco roto durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 o 3 minutos. Sofía se agachó y comenzó a recoger los pedazos de vidrio con cuidado. Preguntó en voz baja si realmente estaba bien con que Estefanía me odiara ahora. Me arrodillé para ayudarla a limpiar y dije que el odio de Estefanía no se trataba de perder una relación conmigo. Se trataba de perder el acceso al dinero, y eso probó que la prueba había revelado la verdad sobre quién era ella realmente. Sofía dejó caer un trozo de vidrio en su palma y dijo que había visto señales de advertencia a lo largo de los años. Dijo que hubo momentos en que Estefanía dijo cosas crueles o actuó con aires de superioridad, pero Sofía siempre ponía excusas porque eran hermanas y se suponía que la familia debía permanecer unida. Le dije a Sofía que la familia no significa aceptar el abuso o solapar el comportamiento destructivo. Tiramos el vidrio roto y Sofía sacó su teléfono para pedir un marco nuevo en línea. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono se convirtió en una fuente constante de ruido. Estefanía me llamó 47 veces. Las conté. También envió docenas de mensajes de texto que iban desde disculpas hasta amenazas y manipulaciones. El primer día envió mensajes diciendo que lo sentía y que no quiso decir las cosas que le dijo a sus amigas. Afirmó que solo estaba estresada y desahogándose y que todo el mundo hace eso a veces. El segundo día los mensajes se pusieron agresivos. Dijo que yo era una madre terrible que la preparó para el fracaso y luego la castigó por ello. Dijo que le debía mi apoyo después de criarla para esperarlo. El tercer día intentó la culpa y la manipulación. Envió largos párrafos sobre lo asustada que estaba y cómo no sabía qué hacer sin mi ayuda. Dijo que podría terminar en la calle y que sería mi culpa. No contesté ninguna de las llamadas ni los mensajes, pero guardé cada uno de ellos en una carpeta en mi teléfono en caso de que necesitara documentación legal más adelante. Sofía vino a mi casa al 4.º día con su laptop. Dijo que necesitábamos redactar una carta formal a Estefanía que delineara los nuevos límites para que todo estuviera claro y por escrito. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y Sofía abrió un documento. Ella tecleaba mientras yo repasaba lo que debía incluirse. Ningún apoyo financiero de ningún tipo. No avalando préstamos o tarjetas de crédito. No rescates de emergencia ni dinero de última hora para renta o facturas. No usar mi nombre o crédito para nada. Hicimos el lenguaje muy claro y específico para que no pudiera haber ninguna confusión o laguna. Sofía imprimió 3 copias en papel membretado profesional. Condujimos juntas a la oficina de correos y enviamos una copia a Estefanía por correo certificado con acuse de recibo para que hubiera prueba legal de que lo recibió. Guardé una copia para mis registros y le di la tercera copia a mi abogada. Esa noche estaba de vuelta en el departamento de Sofía cenando cuando alguien comenzó a golpear la puerta a las 11 en punto. Sofía miró por la mirilla y se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Susurró que era Estefanía y que parecía borracha. Podía escuchar la voz de Estefanía a través de la puerta rogando hablar conmigo. Estaba llorando y sus palabras eran arrastradas. Sofía sacó su teléfono y me llamó aunque yo estaba justo allí. Lo puso en altavoz para que yo pudiera responder. Le dije a Sofía que le pidiera a Estefanía que se fuera pacíficamente y que, si se negaba, llamara a la policía. Sofía abrió la puerta solo una rendija con la cadena de seguridad puesta. Le dijo a Estefanía que tenía que irse a casa y que podíamos hablar en otro momento cuando todos estuvieran en calma.
Estefanía intentó empujar la puerta, pero la cadena resistió. Comenzó a gritar que yo estaba dentro y que lo sabía y que solo quería 5 minutos para explicar. Sofía cerró la puerta y echó el cerrojo. Llamó a la línea de no emergencia de la policía y explicó la situación. 2 oficiales llegaron en 15 minutos. Observé por la mirilla mientras hablaban con Estefanía en el pasillo. Estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, llorando. Una oficial era una mujer que se agachó junto a Estefanía y le habló con voz tranquila. Después de unos 10 minutos, convencieron a Estefanía de que se fuera. El oficial llamó a la puerta de Sofía y lo dejamos entrar. Tenía ojos amables y preguntó si este era el primer incidente. Le expliqué sobre las constantes llamadas y mensajes de texto y le mostré mi teléfono. Sugirió que considerara obtener una orden de restricción si el acoso continuaba. Dijo que se sentía extremo, pero a veces era necesario cuando los miembros de la familia no podían respetar los límites. Me dio una tarjeta con un número de caso y dijo que llamara si Estefanía regresaba. Toda la situación se sintió surrealista, como algo que le pasaba a otras personas, no a mí. A la mañana siguiente llamé a mi abogada y programé una cita para actualizar mi testamento. Tenía un hueco esa tarde, así que conduje hasta su oficina en el centro. Su nombre estaba impreso en una placa dorada fuera de una puerta en el 3er piso. Me invitó a una sala de conferencias con una mesa larga y me ofreció café. Le expliqué la situación con Estefanía y le mostré las llamadas y mensajes documentados y el número de informe policial de la noche anterior. Mi abogada asintió y dijo que había manejado disputas de patrimonio familiar antes. No le sorprendió en absoluto la reacción de Estefanía. Dijo que los hijos adultos con aires de superioridad a menudo respondían de esta manera cuando finalmente enfrentaban consecuencias financieras por su comportamiento. Sacó formularios para actualizar mi testamento y revisamos cada sección cuidadosamente. Hice a Sofía la beneficiaria principal y ejecutora. Le dejé a Estefanía una cantidad simbólica de $5,000, unos $85 pesos mexicanos, solo para que no pudiera alegar que fue olvidada accidentalmente. Mi abogada explicó que esto haría mucho más difícil para Estefanía impugnar el testamento más tarde. También discutimos establecer un fideicomiso para Sofía que le proporcionaría apoyo para eventos importantes de la vida, pero al que no podría acceder todo a la vez. Toda la reunión duró casi 2 horas y me sentí agotada cuando me fui. Esa noche sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. Era Beto. Su voz sonaba incómoda y torpe. Dijo que Estefanía le había contado que la corté financieramente y se preguntaba si había algo que él pudiera hacer para mediar la situación. Explicó que no podían pagar el departamento sin mi apoyo y que no estaba seguro de lo que iban a hacer. Sentí un destello de ira de que tuviera el descaro de llamarme por esto. Le dije que esto era entre mis hijas y yo y que él tenía que tomar sus propias decisiones sobre su relación con Estefanía. Se quedó en silencio por unos segundos y luego admitió que solo habían estado saliendo 4 meses y que no estaba seguro de haberse apuntado a mantener a alguien que no podía mantenerse a sí misma. Dije que entendía su posición, pero que no iba a cambiar mi decisión y que él debería hacer lo que fuera correcto para él. Me dio las gracias torpemente y colgó. Me senté allí mirando mi teléfono, preguntándome cuánto tardaría Estefanía en darse cuenta de que Beto estaba a punto de dejarla. 2 días después, Sofía me mostró un mensaje de texto de Estefanía. Beto rompió conmigo y se mudó. Y todo esto es tu culpa, mamá. Destruiste mi vida. Me quitaste todo y ahora no tengo nada. Espero que estés feliz. Sofía parecía preocupada y me preguntó si estaba bien. Leí el mensaje 2 veces y sentí una pequeña punzada de simpatía a pesar de todo lo que Estefanía había hecho, pero sabía que ceder ahora solo le enseñaría que hacer berrinches funcionaba. Le dije a Sofía que Estefanía necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias y que solaparlas solo empeoraría las cosas. Sofía asintió, pero pude ver que le costaba trabajo ver a su hermana desmoronarse. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de Facebook de alguien llamado Jessica, a quien recordaba vagamente haber conocido en una de las fiestas de cumpleaños de Estefanía años atrás. Escribió que escuchó rumores de que yo había repudiado a mi hija por un malentendido y quería saber si era cierto. El mensaje tenía un tono de preocupación, pero también se sentía como si estuviera buscando chismes. No respondí, pero tuve un mal presentimiento sobre de dónde venía esto. Llamé a Sofía y le pregunté si había visto algo en redes sociales. Dijo que no, pero que revisaría. 20 minutos después, Sofía devolvió la llamada, sonando molesta. Había encontrado una publicación de Estefanía en su página pública de Facebook. La publicación decía que yo era abusiva y que le estaba reteniendo su herencia ilegalmente. Afirmaba que siempre había favorecido a Sofía y que ahora estaba castigando a Estefanía por decir lo que pensaba. La publicación ya tenía docenas de comentarios de personas diciendo lo terrible que era yo y ofreciendo simpatía y apoyo a Estefanía. Ninguna de estas personas conocía la verdadera historia de la prueba o los mensajes que Estefanía había enviado sobre preferirme muerta que pobre. Sofía preguntó qué quería hacer al respecto. Le dije que necesitaba llamar a mi abogada. Mi abogada contestó al tercer timbrazo y le expliqué la situación sobre las publicaciones de Estefanía en redes sociales. Escuchó atentamente y luego me dijo que documentara todo, pero que no me involucrara públicamente. Dijo que la historia falsa de Estefanía podría ayudar a mi caso si alguna vez intentaba impugnar el testamento, porque mostraba un patrón de manipulación y deshonestidad. Pasé la siguiente hora tomando capturas de pantalla de cada publicación y comentario y guardándolos en una carpeta en mi computadora.
También revisé mi teléfono y tomé capturas de pantalla de todos los mensajes de texto que Estefanía había enviado en las últimas semanas. Mi abogada dijo que mantuviera un registro detallado con fechas y horas en caso de que lo necesitáramos más tarde. Pasaron 3 semanas y comencé a sentir que tal vez las cosas se estaban calmando. Luego recibí un correo electrónico del dueño del departamento de Estefanía preguntando por la renta del próximo mes. Dijo que el pago vencía en 5 días y que aún no lo había recibido. Le respondí explicando que ya no era responsable del contrato de arrendamiento y le proporcioné un aviso de 30 días según lo requerido por el acuerdo de alquiler. Adjunté una copia del contrato de arrendamiento que mostraba que yo figuraba como garante, pero tenía derecho a cancelar con el aviso adecuado. Luego reenvié toda la cadena de correos electrónicos a Estefanía para que no pudiera alegar que no lo sabía. Me sentí mal por ello durante quizás 10 minutos y luego me recordé que tenía 28 años y era perfectamente capaz de averiguar cómo pagar la renta. Al día siguiente, recibí un largo correo electrónico de Estefanía. El asunto decía: necesitamos hablar. El correo afirmaba que había estado solicitando empleo todos los días, pero nadie la contrataba porque no tenía experiencia laboral reciente. Dijo que era mi culpa por no haberla preparado para el mundo real y que la había condenado al fracaso al darle todo y luego quitárselo. Escribió que yo era una madre terrible que la había dañado y que ahora estaba sufriendo por mis errores. El correo se extendió por 3 páginas, enumerando todas las formas en que yo le había fallado y destruido su futuro. Lo leí 2 veces y sentí que mi ira crecía con cada párrafo. Abrí un nuevo correo electrónico y escribí una sola frase. Sofía se pagó la universidad trabajando mientras tú gastabas mi dinero en vacaciones de primavera en Cabo. Le di a enviar antes de que pudiera arrepentirme. Luego bloqueé la dirección de correo electrónico de Estefanía para no tener que ver su respuesta. Pasaron 5 días y no supe nada de ella. Sofía dijo que Estefanía tampoco la había contactado. Una parte de mí se preguntó si mi respuesta finalmente la había hecho reflexionar, pero sabía que era más probable que solo se estuviera reagrupando para su próximo ataque. Sofía vino a cenar el sábado por la noche y trajo comida china del lugar cerca de su trabajo. Estábamos comiendo y hablando de su próximo ascenso cuando de repente se quedó callada. Dijo que Estefanía la había llamado esa tarde llorando por tener que volver a vivir con amigos y vender su ropa de diseñador para pagar la comida. Sofía me miró con ojos tristes y dijo que estaba preocupada por su hermana a pesar de todo lo que había pasado. Entendí cómo se sentía porque Estefanía era mi hija y yo también estaba preocupada. Pero le dije a Sofía que las consecuencias naturales eran lo único que podría ayudar a Estefanía a madurar. Si la rescatábamos ahora, nunca aprendería a cuidarse a sí misma. Sofía suspiró y dijo que sabía que yo tenía razón, pero que era difícil de ver. El martes siguiente fui a mi primera reunión de un grupo de apoyo para padres de hijos adultos distanciados. Mi terapeuta lo había recomendado semanas atrás, pero seguía posponiéndolo porque me daba vergüenza toda la situación. El grupo se reunía en el sótano de una iglesia con sillas plegables dispuestas en círculo. Había otros 8 padres allí, con edades que iban desde los 40 hasta los 70 años. Una mujer llamada Carol dirigió la reunión y pidió a todos que compartieran sus historias si se sentían cómodos. Escuché a otros padres hablar sobre sus hijos que los habían excluido por dinero, relaciones o viejos conflictos familiares. Un padre habló sobre su hijo que no le había hablado en 5 años por un desacuerdo sobre religión. Una madre lloró mientras describía a su hija que la culpaba por todo lo malo en su vida. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola y menos culpable por establecer límites con Estefanía. Durante el descanso, Carol me dijo que varios padres en el grupo finalmente habían reconstruido relaciones con sus hijos después de que estos enfrentaron consecuencias reales y maduraron. Dijo que tomaba tiempo y constancia, pero que a veces el amor duro era lo único que funcionaba. Conduje a casa sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. A la mañana siguiente me desperté con una notificación en mi teléfono que mostraba que Estefanía había publicado en redes sociales. Abrí la aplicación y vi fotos de su departamento con cajas por todas partes y leyendas sobre sobrevivir a la traición y aprender quién es tu verdadera familia. Los comentarios estaban llenos de simpatía de personas que no tenían idea de lo que realmente había pasado. Sentí que mi ira se acumulaba mientras me desplazaba por sus descripciones dramáticas de ser abandonada y abusada, pero cerré la aplicación sin responder ni comentar. Sofía me llamó esa tarde y dijo que ella también había visto la publicación, preguntando si yo estaba bien. Le dije que estaba bien y que la actuación pública de Estefanía no cambiaba nada sobre los límites que había establecido. 3 días después recibí una solicitud de mensaje en redes sociales de alguien llamado Jennifer, a quien reconocí como una de las amigas universitarias de Estefanía. El mensaje era largo y se disculpaba, explicando que se sentía terrible por no comunicarse antes. Dijo que varias personas en su grupo de amigas se habían estado distanciando de Estefanía en las últimas semanas porque sus constantes quejas e historias de víctima estaban agotando a todo el mundo. Jennifer escribió que Estefanía había estado llamando a personas a todas horas llorando por lo injusta que era su vida y pidiendo dinero prestado que nunca pagaba. Dijo que al principio todos sentían lástima por Estefanía, pero luego comenzaron a comparar notas y se dieron cuenta de que estaba contando diferentes versiones de la historia a diferentes personas. Jennifer se disculpó por haber creído la narrativa inicial de Estefanía sin escuchar mi versión y dijo que esperaba que yo estuviera bien. Le di las gracias por comunicarse, pero no compartí ningún detalle sobre la situación.
Simplemente dije que apreciaba su honestidad. 2 semanas después de eso, Sofía me envió un mensaje preguntando si estaba libre para cenar porque tenía buenas noticias que compartir. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano cerca de su departamento y ella estaba prácticamente radiante cuando me senté. Me dijo que había sido ascendida a subgerente en el restaurante con un aumento significativo y más responsabilidad. La abracé y le dije lo orgullosa que estaba y pedimos vino para celebrar. Durante la cena, Sofía habló de lo bien que se sentía al ganarse el ascenso a través de su propio esfuerzo y dedicación. Dijo que su jefe le había dicho que era la empleada más confiable que tenían y varios clientes habían solicitado específicamente su sección debido a su servicio. Ver su rostro iluminarse mientras describía sus logros me hizo darme cuenta de que le había dado algo mucho más valioso que cualquier cosa que le hubiera dado a Estefanía. Sofía tenía confianza que provenía de un logro real en lugar de elogios vacíos y recompensas no merecidas. Tenía habilidades y ética de trabajo que la llevarían a través de la vida independientemente de lo que sucediera con el dinero o la familia. Sentí una ola de gratitud porque mi segundo esposo había insistido en enseñarle responsabilidad financiera, incluso cuando pensé que era demasiado duro. Pasaron 2 meses sin ningún contacto con Estefanía. Asistí a mis reuniones de grupo de apoyo y me centré en reconstruir mi relación con Sofía. Luego, un martes, encontré un sobre en mi buzón sin dirección de remitente y con una letra que reconocí como la de Estefanía. Mis manos temblaron mientras lo abría y sacaba una sola hoja de papel de cuaderno. La nota era corta y estaba escrita con bolígrafo azul. Dijo que había conseguido un trabajo como recepcionista en un consultorio dental y que había encontrado una situación de compañera de piso que podía pagar con otras 2 chicas. Escribió que todavía estaba enojada por todo lo que pasó y que aún no estaba lista para hablar, pero quería que supiera que estaba saliendo adelante. La carta no tenía saludo ni despedida, solo la información básica y una fecha de la semana anterior. La leí 3 veces tratando de descifrar cómo me hacía sentir. Una parte de mí se sintió aliviada de que hubiera encontrado trabajo y vivienda por su cuenta. Otra parte estaba dolida por la frialdad del mensaje y la ira continua. Llevé la carta a mi próxima cita de terapia y se la mostré a mi terapeuta. La leyó con atención y dijo que en realidad era una señal positiva de que Estefanía estaba tomando medidas hacia la independencia, incluso si todavía estaba procesando sus sentimientos. Mi terapeuta sugirió que enviara una respuesta breve reconociendo su progreso sin ofrecer dinero ni consejos, manteniendo la puerta abierta para futuras comunicaciones sin presionar. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con una tarjeta en blanco y traté de encontrar qué decir. No quería sonar moralista o condescendiente, pero tampoco quería fingir que todo estaba bien entre nosotras. Finalmente, escribí que estaba orgullosa de que hubiera encontrado trabajo y vivienda, que la amaba y que estaba aquí cuando estuviera lista para tener una conversación honesta sobre nuestra relación. Envié la tarjeta al día siguiente y traté de no esperar nada a cambio. Pasaron semanas y no supe nada de Estefanía, lo cual no me sorprendió, pero todavía me dolió un poco. Sofía y yo comenzamos a cenar juntas todos los jueves por la noche, alternando entre su casa y la mía. Sin el drama de Estefanía cerniéndose sobre nosotras, podíamos hablar de nuestras vidas y reconstruir nuestra relación. Una noche en su departamento, Sofía sacó algo que nunca había mencionado antes. Dijo que fue muy difícil crecer viendo a Estefanía obtener todo lo que quería mientras a ella le decían que necesitaba aprender responsabilidad y ganarse las cosas por sí misma. Dejé el tenedor y escuché mientras me explicaba cómo solía preguntarse qué tenía de malo para que yo las tratara de manera tan diferente. Sofía dijo que sabía lógicamente que su padrastro influyó en cómo la crié, pero emocionalmente siempre sintió que no era lo suficientemente buena o digna de amor como para merecer el mismo trato que su hermana. Se le quebró la voz mientras hablaba de ver a Estefanía obtener un coche nuevo mientras ella ahorraba durante meses para comprar el suyo usado. Sentí que las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba cuánto dolor le había causado. Cuando terminó de hablar, me disculpé por la desigualdad y por cómo las había criado. Le expliqué que pensé que estaba ayudando a Estefanía al darle todo, pero en realidad dañé a mis 2 hijas de diferentes maneras. Le dije a Sofía que verla ganarse su ascenso y construir su vida me hizo darme cuenta de que le había dado el mejor regalo, aunque no se sintiera así en ese momento. Sofía comenzó a llorar y dijo que pasó años sintiendo que no era lo suficientemente buena porque yo no la trataba igual que a Estefanía. Nos sentamos allí llorando juntas y le tomé la mano mientras me disculpaba una y otra vez por hacerla sentir inferior. Después de que nos calmamos, Sofía dijo que entendía que mis intenciones eran buenas, incluso si la ejecución fue defectuosa, y que estaba agradecida de que pudiéramos hablar de ello honestamente ahora. El fin de semana siguiente, mi segundo esposo preguntó si podíamos dar un paseo juntos. Fuimos al parque cerca de nuestra casa y caminamos por el sendero circular mientras él me decía que estaba orgulloso de cómo había manejado la situación con Estefanía, aunque fuera doloroso. Admitió que había querido intervenir muchas veces a lo largo de los años cuando vio cómo la estaba criando, pero que respetaba que Estefanía era mi hija y mi decisión. Dijo que ver crecer el sentido de superioridad de Estefanía había sido frustrante porque podía ver a dónde conducía,
pero se sentía impotente para cambiarlo. Le agradecí por respetar mi papel como madre de Estefanía, incluso cuando no estaba de acuerdo con mis elecciones. Me apretó la mano y dijo que se alegraba de que Sofía hubiera resultado tan bien y que tal vez ahora Estefanía también tenía una oportunidad de madurar. Caminamos en silencio y con comodidad por un rato y me sentí agradecida por su apoyo y paciencia a través de todo esto. 4 meses después de la cena de revelación, Sofía me llamó sonando molesta. Dijo que Estefanía le había enviado un mensaje preguntándole si hablaba en serio sobre los cambios en el testamento o si solo era para asustarla para que se portara mejor. Sofía quería saber cómo responder sin empeorar las cosas. Le dije que fuera honesta y directa, que Estefanía necesitaba entender que sus elecciones tenían consecuencias reales que no desaparecerían. Sofía le respondió a Estefanía diciéndole que yo hablaba completamente en serio sobre el testamento y que ella necesitaba aceptar que sus acciones durante la falsa bancarrota mostraron sus verdaderas prioridades. Estefanía no respondió al mensaje de Sofía, y Sofía dijo que se sintió aliviada de finalmente ser honesta con su hermana en lugar de intentar proteger sus sentimientos. La respuesta de Estefanía llegó a través del teléfono de Sofía 2 horas después, y Sofía me mostró la pantalla con la mano temblando. El mensaje llamaba a Sofía una santurrona que siempre me adulaba para llamar la atención y decía que Sofía me manipuló durante un momento vulnerable. Sofía lo leyó 2 veces y luego bloqueó el número de Estefanía justo allí frente a mí. Dijo que había terminado de ser el saco de boxeo emocional de Estefanía, y le dije que apoyaba totalmente esa decisión. Nos sentamos juntas en silencio por unos minutos y me sentí aliviada de que Sofía finalmente estuviera estableciendo límites con su hermana. La semana siguiente programé una reunión con un asesor financiero para discutir la creación de un fideicomiso para Sofía. Conduje hasta su oficina en el centro y le expliqué que quería crear algo que apoyara a Sofía para eventos importantes de la vida, como comprar una casa o iniciar un negocio. Sugirió estructurarlo para que no pudiera acceder a todo a la vez, lo cual tenía sentido para mí. Pasamos 2 horas revisando diferentes opciones y firmé documentos para establecer un fideicomiso por valor de $800,000 $13.6 pesos mexicanos. Sofía aún no lo sabía y planeaba decírselo cuando sintiera que era el momento adecuado. El asesor dijo que tardaría unas 3 semanas en finalizar todo el papeleo y salí de su oficina sintiéndome bien por brindar un apoyo real al futuro de Sofía. Mi propiedad de alquiler en el lado este comenzó a tener problemas de plomería y el inquilino llamó diciendo que se estaba filtrando agua por el techo. Conduje hasta allí para inspeccionar el daño y encontré moho creciendo detrás de la pared del baño. El contratista que llamé estimó que las reparaciones costarían $40 $680 pesos mexicanos y consideré seriamente simplemente vender el lugar. Sofía me acompañó a la segunda inspección y tomó notas sobre todo lo que dijo el contratista. Investigó a otros 3 contratistas en línea y los llamó a todos para obtener cotizaciones. Durante la siguiente semana, ella gestionó todo el proyecto por mí, obteniendo presupuestos, verificando referencias y negociando precios. Logró reducir el costo a $32 unos $544 pesos mexicanos, y encontró un contratista que podía comenzar de inmediato. Verla manejar todo me recordó exactamente por qué hice la prueba de la falsa bancarrota en primer lugar. Sofía me llamó una tarde sonando sorprendida y me dijo que acababa de ver a Estefanía fuera del consultorio dental donde Estefanía trabajaba. La oficina estaba a solo 2 cuadras del restaurante de Sofía y se habían topado en la acera. Sofía dijo que Estefanía se veía cansada y había perdido peso, pero que no causó ningún drama ni comenzó a gritar. Estefanía simplemente asintió con la cabeza a Sofía y se fue rápidamente sin decir nada. Sofía preguntó si creía que Estefanía estaba bien y le dije que honestamente no lo sabía, pero Estefanía necesitaba resolver las cosas por su cuenta. 6 meses después de que corté por completo a Estefanía, apareció una notificación de Facebook en mi teléfono. Estefanía me había enviado una solicitud de amistad, lo que me sorprendió porque había estado completamente en silencio durante semanas. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo tratando de descifrar qué significaba. Una parte de mí se preguntó si quería algo o si era un intento genuino de reconectar. Acepté la solicitud, pero no le envié ningún mensaje, decidiendo dejar que ella hiciera siguiente movimiento si realmente estaba lista para hablar. Mi segundo esposo preguntó qué iba a hacer y le dije que solo iba a esperar y ver qué pasaba. Unos días después, Estefanía publicó fotos de un viaje de campamento de fin de semana con unos amigos que no reconocí. Se veía genuinamente feliz en las fotos, usando jeans normales y una camiseta sencilla sin ninguna etiqueta de diseñador. Las fotos la mostraban asando malvaviscos, haciendo senderismo en un sendero y sentada alrededor de una fogata. Me desplacé por sus publicaciones recientes y noté que ya no se estaba quejando de nada ni publicando narrativas de víctima. Cada publicación del último mes la mostraba haciendo actividades normales y luciendo contenta. No comenté ninguna de las fotos, pero guardé algunas en mi teléfono porque se veía más como ella misma de lo que había estado en años. Sofía vino a cenar y me mostró una carta que había recibido de su cadena de restaurantes. La habían aceptado en un programa de capacitación gerencial que podría llevarla a administrar su propia sucursal en 2 años. Estaba emocionada, pero preocupada por el costo de los materiales de capacitación y los libros. Me ofrecí ayudar a pagar cualquier cosa que necesitara, y ella aceptó la oferta con gracia.
Entendió que esto era apoyo para una oportunidad ganada y no solo yo dándole dinero por nada. Pasamos la noche revisando los requisitos del programa y me sentí orgullosa de verla planear su futuro con tanta concentración y determinación. 3 semanas después abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de Estefanía con el asunto. ¿Podemos hablar? Mis manos comenzaron a temblar mientras hacía clic para abrirlo y leía el mensaje corto preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Lo leí 3 veces tratando de descifrar si había algún significado oculto o manipulación. El mensaje era simple y directo, sin dramas ni chantajes emocionales. Me senté con él durante 1 hora antes de responder que sí, que podíamos reunirnos, y sugerí una cafetería a medio camino entre nuestras ubicaciones. Ella respondió en minutos, aceptando reunirse allí el sábado por la mañana. Llegó el sábado y llegué a la cafetería 15 minutos antes. Demasiado nerviosa para llegar tarde. Estefanía entró justo a tiempo, vestida con jeans normales y un suéter con un maquillaje mínimo. Se veía diferente de alguna manera, menos pulcra, pero más real. Se sentó frente a mí y sus manos temblaban un poco mientras las envolvía alrededor de su taza de café. Comenzó diciendo que no estaba allí para pedir dinero y que solo quería hablar, lo cual era más maduro de lo que esperaba de ella. Asentí y esperé a que continuara, observando su rostro con atención en busca de signos de manipulación. Estefanía respiró hondo y se disculpó por las cosas que había dicho cuando pensó que estaba en bancarrota. Admitió que había sido superficial y cruel y dijo que estaba avergonzada de cómo había actuado. Explicó que perderlo todo la obligó a darse cuenta de lo vacía que había sido su vida cuando solo se trataba de dinero y estatus. Su voz se quebró un poco cuando habló de los mensajes que había enviado a sus amigas sobre mí. Dijo que trabajar en el consultorio dental y vivir con una compañera de piso le enseñó cosas que debería haber aprendido hace años. Escuché sin interrumpir y vi cómo se formaban lágrimas en sus ojos mientras hablaba de lo equivocada que había estado. Le agradecí por venir y le dije que estaba orgullosa de que hubiera encontrado un trabajo y un lugar para vivir sin mi ayuda. Se secó los ojos con una servilleta y dijo que los últimos 6 meses fueron lo más difícil por lo que había pasado, pero que aprendió más sobre sí misma de lo que quería saber. Admitió que había sido horrible conmigo y con Sofía, y que no se dio cuenta de lo vacía que estaba su vida hasta que le quitaron todo. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la mano porque, aunque me había herido profundamente, pude ver que estaba tratando de cambiar. Terminamos hablando durante casi 2 horas sobre su nueva vida en el consultorio dental y su compañera de piso que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hijo. Estefanía me contó sobre aprender a recortar cupones y cocinar comidas de verdad en lugar de pedir comida para llevar todas las noches. Dijo que su compañera de piso le enseñó a hacer una lista de compras y a ceñirse a un presupuesto, lo cual sonaba básico, pero era completamente nuevo para ella. Cuando mencionó a Sofía, su voz se hizo más tranquila y preguntó cómo estaba su hermana. Le dije que a Sofía le iba muy bien y Estefanía asintió lentamente y dijo que sabía que no merecía el perdón, pero quería que Sofía supiera que lo sentía. Habló de cosas específicas que había dicho y hecho a lo largo de los años de las que ahora se sentía avergonzada. No le ofrecí dinero ni prometí cambiar mi testamento, pero sí le dije que la amaba y quería reconstruir nuestra relación si seguía tomando buenas decisiones. Dijo que entendía que la confianza tenía que ganarse de nuevo y que no esperaba que yo simplemente olvidara todo lo que pasó. Cuando salimos de la cafetería me abrazó fuerte y me dio las gracias por darle la oportunidad de disculparse. Conduje a casa sintiéndome cautelosamente optimista, pero también consciente de que una conversación no borraba años de comportamiento de superioridad. Llamé a Sofía esa noche para contarle sobre la reunión. Escuchó en silencio mientras yo describía la disculpa de Estefanía y los cambios que parecía estar haciendo. Sofía dijo que se alegraba de que Estefanía estuviera mejor, pero que necesitaba más tiempo antes de poder pensar en reconectarse con su hermana. Le dije que lo entendía por completo y que nunca la presionaría para que perdonara a Estefanía antes de que estuviera lista. Sofía admitió que había estado enojada con Estefanía durante tanto tiempo que no sabía si alguna vez podrían tener una relación real. Le recordé que no tenía que decidir nada en ese momento y que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Hablamos de su trabajo en el restaurante y del programa de capacitación gerencial que comenzaría el próximo mes. Sonaba emocionada por aprender el lado comercial de administrar un restaurante y dijo que su jefe pensaba que tenía un potencial real. Antes de colgar, me pidió que le avisara si Estefanía seguía mejorando o si resultaba ser una farsa. Le prometí que lo haría y le dije lo orgullosa que estaba de la persona en la que se había convertido. Estefanía y yo comenzamos a reunirnos para tomar un café cada pocas semanas después de esa primera conversación. Me contó sobre sus compañeros de trabajo en el consultorio dental y lo extraño que se sentía realmente ganar un sueldo en lugar de simplemente gastar el dinero que yo le daba. Me describió que aprendió a cocinar comidas sencillas y se sintió orgullosa cuando pasó toda una semana con su presupuesto de comestibles. Una vez me mostró una receta que había encontrado en línea para cenas de pollo baratas y dijo que a la hija de su compañera de piso le encantaba. Habló de tomar el autobús para ir al trabajo y de lo diferente que se veía su vida en comparación con hace un año. Los cambios no fueron dramáticos ni perfectos, pero parecían reales y constantes. Dejó de quejarse de no tener ropa de diseñador o vacaciones caras. En cambio, me habló de pequeñas victorias, como pagar su renta a tiempo o ahorrar $50 de su cheque de pago. La observé con atención durante estas reuniones, buscando señales de que me estuviera manipulando o preparándose para pedir dinero.
pero nunca pidió nada excepto mi tiempo y atención. Parecía genuinamente interesada en reconstruir nuestra relación sin el componente financiero que la había definido antes. 3 meses después de nuestras reuniones regulares de café, Estefanía preguntó si podía disculparse con Sofía en persona. Le dije que esa decisión era entre ella y su hermana, pero que le avisaría a Sofía que quería hablar. Sofía se tomó una semana para pensarlo antes de aceptar reunirse para almorzar conmigo allí como amortiguador. Nos encontramos en un restaurante informal a medio camino entre sus lugares un sábado por la tarde. Estefanía llegó temprano y se sentó nerviosamente revisando su teléfono hasta que Sofía entró. Los primeros minutos fueron incómodos, con todos estudiando sus menús y conversando sobre el clima. Luego, Estefanía dejó su menú y dijo que quería disculparse por todo lo que había hecho y dicho a lo largo de los años. No puso excusas ni intentó minimizar su comportamiento. Mencionó específicamente los mensajes que había enviado durante la falsa bancarrota y los comentarios crueles que había hecho sobre Sofía siempre trabajando. Le dijo a Sofía que estaba celosa de la independencia y la ética de trabajo de su hermana, pero lo expresó a través de la maldad en lugar de la admiración. Sofía escuchó sin interrumpir y pude ver que estaba procesando todo lo que Estefanía decía. Cuando Estefanía terminó, Sofía se quedó en silencio por un minuto antes de responder. Dijo que apreciaba la disculpa, pero que Estefanía necesitaba entender cuánto daño se había hecho a lo largo de los años. Sofía le dijo a su hermana que pasó toda su infancia sintiéndose que no era lo suficientemente buena porque yo las trataba de manera tan diferente. Admitió que le había guardado rencor a Estefanía por obtener todo sin esfuerzo mientras ella tenía que trabajar por cosas básicas. Luego dijo que estaba dispuesta a trabajar para reconstruir su relación, pero que tomaría tiempo y un cambio de comportamiento constante por parte de Estefanía. Dejó claro que no iba a olvidar años de crueldad solo porque Estefanía se disculpó una vez. Estefanía asintió y dijo que entendía que la confianza tardaba en reconstruirse. No discutió, ni se puso a la defensiva, ni trató de apresurar a Sofía para que la perdonara. Simplemente aceptó el límite que Sofía estableció y dijo que probaría con sus acciones que ahora era diferente. Me senté allí observando a mis hijas tener una conversación honesta quizás por primera vez en sus vidas. No fue perfecta ni fácil, pero se sintió real de una manera que su relación nunca había sido antes. Un año después de la cena de revelación en el departamento de Sofía, Estefanía me llamó con noticias emocionantes. Había sido ascendida a gerente de oficina en el consultorio dental donde trabajaba. Su voz estaba llena de orgullo genuino mientras describía las nuevas responsabilidades y el aumento que venía con el ascenso. Me dijo que había estado tomando cursos de negocios en línea por las noches para mejorar sus habilidades y su jefe notó el esfuerzo. Dijo que nunca pensó que le importaría un trabajo o se sentiría orgullosa de ganar algo a través de su propio esfuerzo. La felicité y le dije lo impresionada que estaba con todo lo que había logrado. Mencionó que estaba ahorrando dinero para tomar unas vacaciones de verdad el próximo año, algo que pagaría ella misma en lugar de esperar que yo lo financiara. Después de colgar, me senté con mi teléfono en la mano, pensando en cuánto había cambiado en 12 meses. Programé una cita con mi abogada la semana siguiente para actualizar mi testamento. Había estado pensando en esta decisión durante meses y finalmente me sentí lista para hacerla oficial. Le dije a mi abogada que quería dejarle a Estefanía una herencia modesta, significativamente menor de lo que recibiría Sofía, pero suficiente para demostrar que creía en su crecimiento. Mi abogada sugirió estructurarlo para que Estefanía solo recibiera el dinero si mantenía un empleo e independencia financiera durante 5 años consecutivos después de mi muerte. De esa manera, si volvía a caer en viejos patrones, no obtendría la herencia, pero si seguía creciendo, sería recompensada por su esfuerzo. Estuve de acuerdo con la estructura porque protegía mis intenciones mientras le daba a Estefanía algo por lo que trabajar. La cantidad que designé para ella era suficiente para ayudar con el enganche de una casa o comenzar un pequeño negocio, pero no lo suficiente como para dejar de trabajar y vivir de ello. La herencia de Sofía siguió siendo sustancialmente mayor porque se había probado a sí misma durante muchos años y nunca necesitó consecuencias para desarrollar un buen carácter. Firmé el testamento actualizado sintiendo que había encontrado el equilibrio adecuado entre reconocer el progreso de Estefanía y recompensar la integridad constante de Sofía. Sofía me llamó 6 meses después con la noticia de que le habían aprobado un préstamo comercial para abrir su propio restaurante. Su voz temblaba de emoción mientras me explicaba la ubicación que había encontrado y el concepto de menú que había desarrollado basado en la comida casera que había estado cocinando durante años. Le pedí que me enviara el plan de negocios y los detalles del préstamo porque quería ayudar con los costos iniciales como un regalo, no como un préstamo. Intentó negarse al principio, diciendo que podía arreglársela sola, pero insistí en que apoyar su sueño era diferente a solapar un privilegio. Acordamos una cantidad que cubría el equipo de cocina y el inventario inicial mientras ella se encargaba de la renta y el personal con el préstamo. Los siguientes 4 meses pasaron volando mientras Sofía transformaba un espacio vacío en un acogedor restaurante de barrio. Ayudé a pintar paredes y a armar muebles junto a su novio y algunos amigos que había contratado como personal. Estefanía le envió un mensaje a Sofía preguntando por la fecha de apertura y si podía ayudar con algo, lo que nos sorprendió a ambas. Sofía la invitó con cautela a la apertura suave y Estefanía llegó a tiempo con un enorme ramo de flores y una tarjeta felicitando a su hermana.
No pidió un trato especial, ni se quejó de la ubicación, ni hizo que el momento girara en torno a ella. En cambio, ayudó a poner mesas y conversó con los clientes y celebró genuinamente el logro de Sofía sin rastro de celos o resentimiento. Me quedé cerca de la cocina observando a mis hijas trabajar juntas por primera vez en años. Se rieron por un percance con una orden de comida y Estefanía felicitó la cocina de Sofía con verdadera admiración en su voz. El momento se sintió frágil, como algo que podría romperse si respiraba demasiado fuerte, pero era real de una manera que su relación nunca había sido antes. No estaban actuando ni compitiendo por mi atención ni midiéndose entre ellas. Eran solo dos hermanas apoyándose mutuamente porque querían, no porque tuvieran que hacerlo. Después de que disminuyó la hora pico de la cena, Estefanía me apartó cerca del pasillo trasero. Dijo que necesitaba decirme algo y sus manos se retorcieron nerviosamente alrededor de la correa de su bolso. Me preparé para una solicitud de dinero o una queja, pero en cambio me dio las gracias por hacer la prueba, aunque fue brutal y humillante. Admitió que se estaba convirtiendo en alguien que no le gustaba y no supo cómo detenerse hasta que la obligué a enfrentar la realidad. Mencionó que había estado saliendo con alguien nuevo durante 3 meses que trabajaba en la construcción y no le importaban las marcas de diseñador o los restaurantes caros. Dijo que se sentía bien ser valorada por quien era en lugar de por lo que podía gastar y que finalmente entendía por qué Sofía siempre parecía más contenta a pesar de tener menos. La abracé y le dije que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado y que el crecimiento nunca era fácil, pero siempre valía la pena. 2 años después de la cena de revelación en el departamento de Sofía, ambas de mis hijas estaban prosperando de maneras que se sentían auténticas y ganadas, en lugar de entregadas. El restaurante de Sofía se había convertido en un favorito del vecindario con lista de espera los fines de semana y había contratado a 3 empleados adicionales. Estefanía administraba el consultorio dental donde trabajaba y estaba terminando su título de negocios en línea, tomando clases por la noche después de largos turnos. Comenzamos a cenar juntas los domingos todos los meses, rotando entre el restaurante de Sofía cuando estaba cerrado, mi casa y ocasionalmente el modesto departamento de Estefanía. Las conversaciones fluían fácilmente con risas e interés genuino en la vida de la otra, en lugar de los silencios tensos y las actualizaciones competitivas de antes. Sofía compartió historias sobre clientes difíciles y nuevos elementos del menú, mientras que Estefanía habló sobre sus clases y los proyectos de construcción de su novio. Las observé molestarse con afecto y ofrecer consejos sin juzgar y hacer planes para verse fuera de nuestras cenas mensuales. Las relaciones que habíamos construido se sentían reales y sólidas, basadas en la honestidad y la preocupación genuina en lugar de dinero y obligación. Finalmente tuve lo que siempre quise, que eran 2 hijas que sabían cómo valerse por sí mismas y que eligieron quedarse en mi vida porque me amaban, no porque necesitaran mi cuenta bancaria.